Atención amigos, que ya tenemos los últimos resultados en las encuestas presidenciales y vamos a estar analizándolo en full detalle, así que te invito a suscribirte, a dejar tu like para que no te pierdas nada de nada en la carrera presidencial. Vamos a ver lo que pasó. Empezamos como siempre con la encuesta CADEM con el escenario primera vuelta. En el caso de Janet Jara está con un 31%, mejorando 4 puntos porcentuales respecto a la semana pasada, es muchísimo. Y muy seguida de ella está el señor José Antonio Kast, que disminuyó un 1%, pero aún así revalía esa tendencia al alza, a pesar de que en la semana pasada disminuyó un solo punto. Lo interesante de esta encuesta es que el señor Parisi está aumentando como la espuma, como vemos, pasó de 8, 9, 11 hasta 12% esta semana y ya pasó a la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, que está en una caída libre y no se sabe, bueno, está muy pronto a bajarse, quién sabe, puede llegar a bajarse la señora Matei porque ya no puntúa nada. En el caso de Kaiser, como vemos acá, aumentó un 1% respecto a la semana pasada, manteniendo el mismo 6% por ahí alrededor de lo que venía mostrando durante las últimas semanas. Y después está el resto de candidatos, Maynico, Sominami y Artés, que puntúan realmente bajo. Y el no votaría, no sabe, no responde, se mantiene en 9%. Recordemos que la pregunta que hace CADEM, que es muy importante tenerla en cuenta, es si las elecciones presidenciales fueran el domingo y los candidatos fueran, ¿por quién votaría? Pero también CADEM pregunta otro tipo de preguntas, como, con excepción del presidente Boric, me podría decir quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile. Y según estos datos, José Antonio Kast está en la primera posición con 28%, después está Janet Jara muy seguido de él con 27%, más abajo que la pregunta anterior, y Franco Parisi está en un tercer puesto, bastante alejado de los otros dos, con 10 puntos. Lo interesante es que ya pasó a la candidata de Chile Vamos, que en cualquier momento se baja, con un 8% solamente. En unos meses, hace unos meses, estaba puntuando primera y estaba sola primera, y ahora se ha caído de manera espectacular en la encuesta. Y está Johannes Kaiser muy seguido a Matei. Quién sabe que Kaiser vaya a superar a Matei en este tiempo más en las encuestas. Quizás ya lo supera en la vida real, pero esto es lo que muestra CADEM. Otro 2 puntos y un 19% que no votaría por ninguno. Ahora pasemos a otra encuesta, como sería la de la Universidad del Desarrollo, el panel ciudadano, que es bastante precisa según lo que indican algunas métricas. Bueno, la intención de voto se decanta por José Antonio Kast con un 29%, a diferencia de CADEM, que decía que ganaba Jara con un 31%. Señora Jara está muy seguida de él por un 27%. Estos tipos siguen manteniendo a Matei en una tercera posición, 14%. Muy abajo de Matei está Franco Parisi con 8%. Igualado con Parisi está el señor Johannes Kaiser con 8%. Y después está el resto de candidatos. Y tenemos, bueno, una suma de no sabe más nulo, que sería alrededor de un 10%. Muy parecido en ese sentido con la encuesta CADEM. Bueno, era súper corta la otra encuesta, pero vamos a ver esta otra encuesta que es Criteria, que es creo que de Luxich. Y vamos a ver dos estadísticas que son súper importantes. Primero, la aprobación y desaprobación del merluzo, que tenemos, por ejemplo, que en la última semana, en agosto, esta semana que está recién entrando, tiene un 60% de desaprobación el señor Merluzo y un 32% de aprobación. Acuérdense de ese último número porque a cada rato se repite ese número. Pero vamos a ver las preferencias presidenciales, que es lo más importante. En el caso de Janet Jara, vimos que el señor Merluzo tenía algo así como un 30% de aprobación, como todos los meses, no baja, es su base. La señora Janet Jara tiene un 28% de aprobación. Todas las encuestas son muy parecidas. Jara está en primera posición, muy seguida por José Antonio Kast, 26%. Criteria dice que en tercer puesto está la señora Matei con 15%, a diferencia de CADEM, que indica que Parisi está en tercer puesto. Después está Kaiser con 8%. Y el señor Parisi con 8%. Bueno, vemos que Parisi aumentó 2%. La señora Matei en toda la encuesta dice que está en una tendencia a la baja. Señor Kast, según esto, bajó un punto. Y según esto también Jara bajó un punto y Kaiser aumentó un punto. Y acá tenemos un resumen de lo ocurrido. Vemos que la línea amarilla, una vez que llegó Janet Jara a ganar la primaria, se estableció en ese 30%, que es la misma aprobación que tiene el señor Merluzo y que es su base. Entonces más o menos está manteniéndolo. Y va a mantenerlo durante hasta la elección muy probablemente. Lo difícil de Jara es que llegue a aumentar ese porcentaje de aprobación de gente, porque la gente es anticomunista. Hay mucho rechazo al comunismo. Por otro lado tenemos a José Antonio Kast,
que es evidente la tendencia al alza que tiene, independiente de que la última semana haya bajado, la tendencia que tiene es evidentemente hacia arriba. Y vamos a ver si es que se sigue manteniendo, esperemos que sí. Evelyn Matei, esta tendencia a la baja, eso es obvio. En toda la encuesta indica que ha bajado brutalmente. Quién sabe si es que se va a bajar en estas últimas semanas. Y por último, Parisi y el señor Kaiser, que digamos Parisi verde está subiendo y el señor Kaiser se está manteniendo. Esto según las encuestas, pero siempre hay que tener cierto ojo con esta encuesta porque tienen margen de error y tienen sesgo y todo eso. Ahora pasemos a ver los escenarios de segunda vuelta. Primero vamos a ver el caso del señor Kast con la señora Jara y vemos que, digamos, la última semana indica que esta 45-34 es una paliza muy grande y el nulo votaría 21%. Esto indica que en cualquier escenario la señora Jara pierde. Por ejemplo, acá en este caso con Matei, que es muy difícil que pase. O sea, primero pasaría con Parisi antes que Matei según Cadem. 40% Matei y 34% Jara. Es decir, Jara pierde en todos los escenarios, incluso con Matei, que ya Matei no calienta absolutamente nada y está pronto a bajarse. Y finalmente veamos en criterio de los candidatos presidenciales y sus perfiles. En el caso de ser empático, simpática, vemos que evidentemente Jara gana a todos los candidatos y Kast supuestamente es el menos empático de todos. Esto es según lo que dice Criteria. Después seguido por Kaiser. Y después dicen que Parisi es el segundo más simpático de todos, más empático. No lo sé. A mí personalmente no me cae muy bien el señor Parisi. Después tenemos, es competente. Y el más competente, según esta encuesta, es el señor Kast. Y finalmente, lo más importante, es firme en sus convicciones. Vemos que Kast arrasa contra todos, 7. Y el señor Kaiser, como era de esperar, también es firme en sus convicciones. O sea, el tipo ha dicho infinitas veces que no se va a bajar y va a ir hasta el final. Y eso es lo que va a hacer. Así que, chapó por él, es el segundo posicionado en el firme en sus convicciones. Bueno, y ahora vamos a pasar a otra encuesta que es Pulso Ciudadano, que es distinta a Panel Ciudadano de la UDD. Esta es otra encuesta. Y si bajamos, nos indica que la señora Janet Jara está en un 25,7%, primer lugar, pero bajó muchísimo, está desplomándose según esta encuesta, 31,4% respecto al mes pasado, esto lo hace por mes. En el caso de José Antonio Kast está aumentando como la espuma, pasó de 18 a 23,6%, ocupando el segundo puesto, muy cercano a Janet Jara, la comunista. La señora Evelyn Matei ocupa un tercer puesto según esta encuesta, cayendo muchísimo, un 3 puntos porcentuales aproximadamente, 2,7, 14,7%. Franco Parisi usa el cuarto puesto con 8,3% y el señor Kaiser lo matan con 5%. Y después otros candidatos un 6,2%, no sabe ninguno y ahí tenemos. Lo interesante de esta encuesta es que nos indica la percepción de los principales problemas del país y vemos que, por ejemplo, lo último registrado en el último mes, la delincuencia es por lejos lo que más se pide. Casi uno de cada dos chilenos habla del tema de la delincuencia, la inmigración 26,8%. 23,3%, aumentando muchísimo respecto al mes pasado, y corrupción 21,7%, disminuyendo bastante. Pero bueno, quedémonos con esas cuatro cosas. ¿Y realmente creen que la señora Janet Jara es la más preparada para atacar problemas de delincuencia, de inmigración, de narcotráfico y de corrupción? Imposible. O sea, José Antonio Kast está muy por encima de ella en las propuestas. Hasta la misma gente admite que en cuanto a materia de delincuencia, materia de seguridad, el señor Kast arrasa contra la comunista que no tiene propuestas y es demagogia pura. Ella acusa siempre de populismo a la derecha, pero ella es la más populista de todas, es muy fresca. Y por último vamos a ver esta encuesta que es Black and White, que es la última que nos queda y que vamos a ver tanto intención de voto con primera vuelta como en segunda vuelta. En el caso de bueno, esto está medio raro, es como un gráfico de líneas. Si la primera vuelta presidencial fuera el próximo domingo, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría? Y el verde, que es Franco Parisi, dice que es el que está... Ah, no, esto no está mal. No, Janet Jara, perdón. Esto es demasiado, es una locura. Janet Jara está liderando con un 36%, si es que se ve bien, 36% de los votos ahí. Seguido de José Antonio Kast, todos son muy parecidos. Dice que el primero y el segundo se lo reparten Kast o la señora Jara. Por otro lado tenemos a Matei, que está aumentando según esta encuesta, aumentó un punto respecto a la semana pasada, y tenemos al candidato naranjo, que es Johannes Kaiser, que está en 12%, muy distinto a lo que dicen el resto de encuestas, que prácticamente lo matan con un 5%, y más abajo está Parisi con un 5%, muy por abajo. Y no estoy seguro, un 3%, nulo blanco, por ahí también un 3%. Bueno, y algo interesante que hace esta encuesta es que divide bueno, el escenario de segunda vuelta en muchas categorías, pero lo importante es esta que hice total. Por ejemplo, Evelyn Matei Jara, 62-38, igual que el apruebo rechazo.
Ese es el escenario si pasa Matei en segunda vuelta. Probablemente la señora se baje y no llegue a segunda vuelta. Pero bueno, acá ponen el escenario de Jara y Matei. Que Matei está muy baja en las encuestas y aún así le gana pero por paliza como el apruebo rechazo. En el caso de que pase Kast contra Jara, vemos que en un total, muy parecido a la prueba de rechazo, 58-42%, y hay un desglose de toda la gente, cómo votaría. Yo diría que lo interesante es que, bueno, a veces uno lo votan más Kast y hombres lo votan más Kast, y en general los que más votan es a Kast con 58-42, es una paliza, es como la prueba de rechazo también. Y en el caso que pase Matei contra Kast, miren lo que dice esta encuesta: 56% para la señora Evelyn Matei le gana a Kast y 44% a Kast, que eso de verdad, bueno, cada quien puede tener su propia opinión, pero yo no me lo creo para nada. O sea, la señora Matei no solamente genera rechazo, sino que está bajo en la encuesta. Imposible que sea esto real. Pero bueno, esto es lo que indica esta encuesta Black and White, y ustedes son finalmente los que indican si es correcto o no. Así que amigos, déjenme en los comentarios qué opinan acerca de estas encuestas. ¿Son reales o no? ¿Le creen o no? Por supuesto tienen un margen de error, tienen sesgo. No sé cuál es el margen de error que han tenido en los últimos años, pero han sido muy poco precisas, esa es la verdad. Por ejemplo, el tema de la prueba de rechazo se la pifiaron muchísimo. Quizá algunos dijo que iba a ganar el rechazo por mucho, pero eran muy pocas. Muchas decían que iba a ser un empate y fue una paliza. O sea, un sesgo muchísimo, un sesgo muy grande, un margen de error enorme. Y eso es imperdonable. Y hay otro tipo de votaciones que tuvimos a lo largo de Chile, no sé, del último año, y es que también se equivocaron mucho. Por ejemplo, también en la primera vuelta con Kast, en las otras ocasiones lo dan por muerto y terminó siendo tercero. La anterior pasó a la segunda vuelta, así que chapó por él y todo eso. Así que, bueno, ustedes dejen en los comentarios y dejen su like si es que quieren más encuestas de este tipo. Amigos, recuerden suscribirse y dejar su like para hacer unos completos basados. Ustedes son los más basados de todos. Gracias por ver este video.